estar con ustedes. En especial le doy las gracias al Ministerio Yanisi que me ha hecho esta invitación especial. Para mí es un privilegio porque cada vez que comparto la palabra me beneficio a mí mismo y también puedo beneficiar a muchas personas. De esta manera entonces le agradezco una vez más al Ministerio Yanisi y les animo a que cada día sientan ese deseo ferviente de trabajar para el Señor. Cada vez que trabajamos para el Señor vemos el gran amor de Dios manifestado en nuestras vidas y también de esta manera podemos manifestarlo a otras personas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje de gran esperanza y lo he titulado de la siguiente manera: el arma más poderosa e invencible. Repito, el arma más poderosa e invencible. Muchos se preguntarán quizás en esta ocasión, yo sé cuál es el arma más poderosa. Algunos dirán, yo creo que es la palabra de Dios. Porque Jesús venció a Satanás siempre con la palabra de Dios y esa es el arma más poderosa e invencible que puede existir. Sí, es cierto, la palabra de Dios es un arma poderosa, pero yo no voy a hablar de la palabra de Dios en esta hora como arma. Otros se preguntarán, bueno, yo creo que otra arma poderosa debe ser la fe, porque es que la fe es importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe se conquistaron grandes naciones, por fe la gente se sanaba, entonces debe ser un arma poderosa. Sí, es cierto, es un arma poderosa, pero no es la que voy a hablar en esta ocasión. Y por último, algunos se preguntarán, bueno, yo creo que el arma más poderosa e invencible es el ayuno, porque Jesús ayunó 40 días y ¿qué pasó? Pudo vencer al enemigo. Elías ayunó 40 días y hizo grandes cosas para el Señor. Moisés ayunó también 40 días y vemos lo que hizo en el pueblo de Israel. Sí, es muy cierto, el ayuno también es un arma poderosa, pero no me voy a detener tampoco en el ayuno, ni en la palabra de Dios, ni en la fe. La Biblia nos habla de otra arma que es la más poderosa para mí y es el arma más invencible, es un arma invencible. Porque la Biblia lo dice y muchas personas que la practicaban verdaderamente fueron instrumentos en las manos del Señor y pudieron hacer grandes cosas para Dios. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál será esa arma poderosa e invencible? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Salmo. Quiero invitarles a que busquemos en el libro de Salmo, capítulo 88. Salmos 88, versículo 13. Allí nos da la respuesta de cuál será esa arma poderosa e invencible. Dice la palabra del Señor: pero yo a ti clamo, Señor, de mañana mi oración llega ante ti. ¿Cuál es entonces el arma más poderosa e invencible? Aquí la Biblia nos está diciendo que es la oración. Quiero confirmarlo una vez más en el mismo libro, pero ahora en el capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Dice así: Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Entonces, ¿cuál es el arma más invencible? El arma más poderosa e invencible. La Biblia nos acaba de confirmar que es la oración. La oración es el arma más poderosa. Pero la Biblia está diciendo la oración de mañana, de madrugada. Cada vez que nosotros oramos de mañana, de madrugada, las primeras horas de la mañana, de madrugada, cuando usted se arrodilla e invoca la presencia de Dios, cuando usted pasa media hora, 40 minutos, una hora de rodillas, está recibiendo poder y ese poder le va a ayudar a poder vencer todos los obstáculos, todas las luchas, todas las dificultades que se nos presenten en el día. La Biblia está diciendo que la oración de mañana debe ser lo primero que debe hacer todo hijo de Dios, todo cristiano. Por esta razón, en esta oportunidad, quiero decirles al Ministerio Yanisi, si ustedes colocan a Dios en primer lugar cada mañana, si como ministerio, como equipo evangelístico, como equipo de misioneros que van a salvar almas, reúnanse de madrugada, colóquense en una hora específica a orar por los proyectos que ya tienen planeados. Porque recuerden, las grandes batallas se ganan y se pelean de rodillas, pero de rodillas a la hora de la mañana. Ustedes se preguntarán, sí, es cierto, la oración es muy importante,
pero usted puede orar a cualquier hora del día, no necesita, la Biblia no dice específicamente que tiene que ser a tal hora, pero déjenme decirles, el Señor Jesús nos dio un ejemplo, y la palabra de Dios dice, el Señor Jesús ejemplo nos dio en todas las cosas, y Él lo dijo, para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? También hagáis. Entonces vamos a ver ese ejemplo que podemos aprender del Señor Jesús. Y lo encontramos en San Marcos, capítulo 1. Vamos a buscar el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Muy de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. ¿A qué horas creen ustedes que Jesús está orando o tenía el hábito de orar todos los días? Antes de que el sol saliera. Aún oscuro. Probablemente 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana Jesús ya estaba de rodillas clamando poder de lo alto. Entonces, la oración de madrugada tiene un poder extraordinario. Si tú lo practicas, su vida va a cambiar. Si tú lo practicas, tu vida espiritual se va a fortalecer. Porque déjeme decirles algo y le coloco el siguiente ejemplo. ¿Hay alguna diferencia entre orar de mañana y orar de noche? Vamos a ver una diferencia. Cuando tú oras de noche, que de pronto se le olvidó orar de mañana porque le tocó salir rápido y no colocó en primer lugar a Dios, y usted dijo, bueno, en la noche voy a sacar tiempo para orar. Y sacó tiempo para orar. Pero ¿cómo fue la oración de noche? Lo más probable usted dijo las siguientes palabras. Señor, perdóname, porque hoy deshonré tu nombre, porque hoy tuve malos pensamientos, porque hoy quizás mentí, porque hoy hice algún negocio que parecía que no era lo mejor. Siempre va a ser una oración de ¿qué? Como de arrepentimiento, de confesión. Mientras que la oración en la mañana, ¿usted qué dice en la oración en la mañana? Señor, gracias por un nuevo día. En tus manos me encomiendo. Dame tu espíritu. Permítame que hoy pueda honrarte en todo lo que diga, en palabras, acciones. ¿Sí nota la diferencia, la oración de mañana y la oración de una noche? Entonces, si oramos de mañana, ¿qué va a pasar? Van a suceder cosas grandiosas en nuestra vida. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que dice de la siguiente manera. A Satanás le teme tanto a la oración de mañana que hará todo lo posible para distraerte. Escuchen muy bien. A Satanás le teme tanto a la oración de mañana que hará todo lo posible para distraerte. Harás que te acuestes tarde. Harás que te dé pereza levantarse en la mañana. Y aún hará todo lo posible. Muchas veces en la mañana a veces amanece lloviendo. ¿Y qué pasa? Esa lluvia como que nos adormece y nos cuesta levantarnos. O está haciendo mucho frío. O me trasnoché. Por eso está diciendo, a Satanás le teme tanto a la oración de mañana. Entonces, debemos de preocuparnos. La oración de mañana es algo grandioso. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar, la palabra del Señor dice que vendrán bendición. Y bendición en abundancia. Cuando tú oras de mañana, ¿qué va a pasar? Tu vida espiritual, tus ojos espirituales van a poder abrirse. Usted va a poder discernir, va a poder conocer los planes del enemigo también, porque Dios te lo va a revelar. Eso lo dice la palabra del Señor y vamos a comprobarlos. Quiero invitarles a que busquen conmigo en el libro de Segunda de Reyes. En este libro cuenta una historia, un episodio que me llamó mucho la atención y podemos resaltar la importancia que tiene la oración de mañana, porque aquí nos da un ejemplo de dos personajes. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15, dice la palabra del Señor. De mañana, versículo 15, de mañana se levantó el siervo del varón de Dios. ¿Se levantó de mañana quién? El siervo del varón de Dios para salir. Salió de la casa y ¿qué pasó? Y vio un ejército que cercaba la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos?
Primer personaje que me quiero detener un momentico. El criado o el siervo del profeta Eliseo. La Biblia está diciendo que se levantó de mañana y ¿qué hizo? De una vez salió de la casa y empezó a mirar. ¿Y qué miró frente a la ciudad? Que había ¿qué? Un ejército. Estaba el ejército sirio rodeando ¿qué? La ciudad. Y entonces al mirar eso él dijo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados, vamos a morir, vamos a perecer. Pero la Biblia está diciendo que Eliseo le dijo algo. Versículo 16. Eliseo respondió, no temas, porque más son los que están con nosotros que con ellos. Y Eliseo oró, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dos personajes, uno que se levantó muy temprano y salió sin orar, y el otro que se levantó también muy temprano, pero había sacado tiempo para orar y salió también, pero ¿qué vio? Vio el ejército sirio, muchos soldados, estaba rodeada la ciudad, pero también vio alrededor otro ejército. El ejército celestial estaba allí. En otras palabras, Eliseo cuando oró, Dios le reveló lo que estaba pasando en ese momento. Vuelvo y lo repito, cuando oramos de mañana, el Señor nos va a abrir los ojos espirituales y podemos contemplar el gran conflicto cósmico. El Señor nos va a mostrar quizás todas las estrategias que el enemigo tiene contra nosotros. La Biblia me habla de un personaje que oraba. Y es uno de los personajes preferidos míos. Y era el profeta Daniel. La escritura dice que Daniel menciona que oraba 3 veces al día. A la mañana, de madrugada, al mediodía y en la noche. ¿Y qué pasaba con él? Vemos que el enemigo, Satanás y aún los enemigos que él tenía allí en el palacio, querían hacerle la guerra a Daniel. Querían que él fuera destruido. Querían que se desapareciera del palacio. Y planearon algo, de que iban a colocar una estrategia, una trampa para que Daniel muriera. ¿Y qué pasó? Daniel, como la costumbre, no temió a lo que pasó. Eso lo vemos en el capítulo 6 de Daniel, la historia cuando lo meten a Daniel en el foso de los leones. Pero Daniel tenía la costumbre de orar todos los días, 3 veces al día. Mañana, mediodía y en la noche. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántos minutos, en cada oración, cuántos minutos duraba Daniel de rodillas? Yo le pongo así, por ahí 1 hora, cada oración era 1 hora. 1 hora en la madrugada, 1 hora al mediodía, 1 hora en la noche. 3 horas diarias, así como mínimo, 3 horas diarias en oración. ¿Y quién llegó a ser Daniel? El gran profeta. Dios le mostró el futuro. Pudo contemplar muchas cosas que Dios le fue revelando. Pero la Biblia dice que a Daniel lo metieron en el foso de los leones. ¿Y qué pasó allí? Daniel, con su costumbre, tranquilo, invocó la presencia de Dios y la boca de los leones se cerraron. Entonces, si nosotros oramos de madrugada, vamos a cerrar boca de leones. La Biblia está diciendo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros somos blanco de Satanás. El ministerio de Yanis, y en estos momentos Satanás quiere buscar la forma de ¿qué? De que este ministerio fracase, de que los jóvenes se desanimen, de que la vida espiritual de los jóvenes sea una vida espiritual mediocre, tibiecita. Y él hará todo lo posible para que el ministerio de Yanis sea un fracaso. Porque a él no le gusta cuando jóvenes como ustedes, todos los que forman parte de este ministerio, oran, se consagran a Dios, predican la palabra del Señor, testifican del Señor. ¿Qué hace Satanás? Satanás tiembla porque sabe que va a perder más personas. Por esta razón les digo a ustedes como ministerio, al líder del ministerio Yanisi, conságrese en cada día al Señor de madrugada. Yo sé que ustedes tienen muchos proyectos evangelísticos. Yo sé que para el próximo año o aún para este año que ya estamos por terminar, ustedes tienen proyectos grandes para predicar la palabra. Esos proyectos se harán realidad y serán de éxito siempre y cuando estas rodillas, vea, estas rodillas se llenen de ¿qué? De callo. Cada vez que tú oras de madrugada,
te vas a fortalecer espiritualmente. ¿Cuánto tiempo debe orar un cristiano? Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, al menos velen 1 hora diaria, de rodillas. Pero muchos se preguntan, no, pero es que ¿yo qué le digo al Señor? Vea, la oración intercesora es una de las oraciones que más tiene poder y más se beneficia a usted y más usted aprende a orar. Porque usted le va a decir, Señor, te pido por esta familia, te pido por esta, te pido por esta. Si usted tiene 10, 15 peticiones, usted se va a demorar 1 hora orando e intercediendo por esa persona. Y aún más, cuando esa petición ha sido contestada, el Señor la respondió, usted va a sentir una satisfacción que, verdaderamente el Señor me escucha. Y va a querer permanecer más tiempo de rodillas. Entonces nunca, a veces nosotros nos preocupamos más por nuestras necesidades y por eso es que a veces no encontramos qué decirle al Señor. Mientras usted intercede por otras personas, su oración se va a extender bastante. Las oraciones de Jesús siempre fueron oraciones ¿de qué? De intercesión. Siempre las oraciones, Señor, te pido Señor, te pido Padre, dame de tu Espíritu. Y siempre era intercediendo para que la misión de Él fuera exitosa. Y lo logró. Jesús pudo vencer al enemigo porque siempre de madrugada permanecía de rodillas ante su Padre Celestial. Siendo Jesús siendo Dios humano, vino y nos dio este ejemplo. Entonces, mis queridos, practiquemos la oración de madrugada y podremos derrumbar, arruinar todos los planes que el enemigo tiene contra nosotros. En la Biblia encontramos otra historia y quiero compartir con ustedes que se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Vamos a leer. Jueces capítulo 6, versículo 12. Perdón, es Josué, me equivoqué. Josué capítulo 6, versículo 12. Dice así. Al día siguiente Josué se levantó ¿de qué? De madrugada, está diciendo la palabra del Señor. Y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Cuando usted lee todo el capítulo 6, está hablando sobre la estrategia que Dios le mostró a Josué de cómo iban a tomar a Jericó. Pero antes de eso, Josué está diciendo aquí la palabra, se levantó de madrugada. ¿A qué se iba a levantar de madrugada Josué? A orar. ¿De quién aprendió? De su maestro. ¿Y quién fue el maestro de Josué? Moisés. Moisés fue el ejemplo para Josué. Y Josué entendió, si yo permanezco de rodillas, si yo permanezco en oración de madrugada, voy a hacer lo que hizo mi maestro Moisés. La Biblia dice que cada vez que Moisés permanecía en la presencia de Dios, su rostro, ¿qué reflejaba en su rostro? La Biblia dice que resplandecía su rostro, que el pueblo de Israel pensaba que era un ángel, pero era porque estaba en comunión con Dios. Entonces, aquí está diciendo que Josué se levantó de madrugada. ¿Y qué hizo? Y fue a los sacerdotes y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. ¿Qué contenía el arca del Señor o el arca del pacto? Yo sé que ustedes tienen la respuesta. El arca estaba allí, representaba ¿qué? La presencia de Dios. O sea, Josué se levanta de madrugada, está ante la presencia de Dios y ahí sí sale ¿a qué? A cumplir la misión, la estrategia que Dios le había mostrado cómo iban a tomar a esta ciudad. Pero oró de madrugada. ¿Cuántos versículos existirán en la Biblia que nos hablen sobre la oración de madrugada? Hay muchísimos. Busquen una concordancia y se va a dar cuenta. Si la Biblia lo dice tantas veces, es porque es de gran importancia hacerlo. Si Jesús lo hizo y lo dijo, hay que practicarlo. Sigue diciendo en el versículo 15, dice que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solo en ese día dieron 7 vueltas. Aquí está diciendo que al séptimo día, al despuntar el alba, o sea, antes de salir el sol, todo el ejército de Israel, liderado por Josué, salían a cumplir esta misión. Pero Josué les dio el ejemplo a ellos. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios de madrugada.
Y en ese mismo capítulo nos muestra otra historia de lo que puede hacer, de lo que podemos hacer cuando verdaderamente nosotros somos hombres de oración, cuando nuestra vida está en comunión con el Señor. Eso lo encontramos en el libro de Josué, ahí mismo, en el capítulo 10, versículo 12. Dice así: cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo ¿a quién? Al Señor. O sea, en otras palabras, Josué invocó al Señor, oró al Señor en presencia de los israelitas. ¿Y qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo, la luna no alumbró. Sigue diciendo el versículo 14. Nunca hubo un día tal, ni antes ni después de aquel, en que el Señor obedeció a la voz ¿de quién? De un hombre, porque el Señor combatía en favor de Israel. Yo cuando leí este texto, yo dije, hay poder en la oración. Hay poder. Cuando Josué practicaba este hábito de la oración, ¿qué pasaba con los elementos de la naturaleza? ¿Qué pasó con el sol? Se detuvo. ¿Qué pasó con la luna? Se detuvo. O sea, cuando tú oras y tú invocas la presencia de Dios, podemos hacer grandes cosas por el Señor. Los elementos de la naturaleza se van a someter a nuestra voluntad, porque Dios nos concede ese dominio. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Vuelvo y le digo, a veces queremos hacer grandes cosas para el Señor y no las vemos, y a veces nos sentimos chasqueados, pero es porque no tenemos un estilo o no tenemos una vida ¿de qué? De oración. Recuerdo tanto la historia de Elías. Elías oró y dijo, Señor, por tu palabra no va a llover 3 años y medio. ¿Llovió? No llovió. Al cabo del tiempo volvió y oró, Señor, en tu nombre va a llover. ¿Y qué pasó? Llovió. En tu nombre, Señor, haz que descienda fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo. El Señor Jesús, cuando orabas, tenía pocos panes, unos pocos peces, oró y ¿qué pasó? Se multiplicó todo. Yo siempre he anhelado algo y le estoy pidiendo al Señor que si es la voluntad de Él, que me ayude a ser un cristiano de oración, cada día. Que yo pueda decir, Julián es un hombre de oración. Se le nota que está en comunión con Dios. Y aún más cuando usted frente a las personas, a las personas cuando va a visitar un hogar. La Biblia dice que cuando los grandes hombres de Dios llegaban a una casa, ¿qué pasaba en esa casa? Había bendición, había prosperidad. Las necesidades se suplían. Y yo le estoy pidiendo a Dios por algo. Quisiera que el Señor me concediera ese don, pero si es la voluntad de Él. Yo quiero que cada vez que yo ore por un enfermo, esa persona se restaure. Porque la Biblia dice que el Señor nos puede dar dones a nosotros. Pero qué gusto es cuando usted va a un estudio bíblico, ora por esa persona y esa persona se recupera. Pero ¿qué se necesita para eso? Estar de rodillas, aprender a orar, a tener comunión con el Señor. El ministerio Yanisi tiene que ser un ministerio de oración. Porque si no lo es de oración, va a ser un ministerio de hombres. Y si ustedes quieren que este ministerio sea de gran alcance, que sea de gran impacto, tienen que estar de rodillas. Si hay 20 jóvenes, 25, 30 jóvenes de rodillas todos los días, porque es que a veces nosotros oramos, sí, es cierto, la oración es importante, pero es que a veces oramos una semana nomás de rodillas, ya, con esta oración tenemos para todo el año. No, todo el tiempo, antes de que salga el sol, pongan en la cama, en la parte donde usted hace su estudio, ponga todas las peticiones. Y yo estoy hablando es para todos, no solamente para algunos del ministerio Yanisi, hablo de todos los que están involucrados. Señor, aquí están los proyectos, en tu mano los colocamos, bendícelos. Necesitamos recursos, Señor, tú eres el dueño de todo, en tu mano lo encomendamos. Señor, hay necesidades en tantas familias, Señor, suple esas necesidades, pero eso se hace de rodillas. Por esta razón vuelvo y lo repito, y nunca me voy a cansar de repetirlo. Si queremos que nuestra vida espiritual sea de crecimiento, tenemos que orar de madrugada.
Para ir terminando, mis queridos, el siglo pasado, el siglo XX, la gente oraba más. ¿Por qué oraba más? Hay muchas razones. Una de ellas, no había tanto entretenimiento como hay hoy en día. No había tanta tecnología como la hay hoy en día. No existían lo de las redes sociales, no existían los celulares. ¿Qué pasaba con la gente? Permanecía de rodillas. Aún hasta no existían los televisores, los modernos que tenemos hoy en día. Y los cristianos oraban de rodillas. ¿Y qué pasó? El siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo de gran prosperidad espiritual. La gente buscaba al Señor, porque todos los días grandes líderes, grandes hijos de Dios se propusieron a orar de madrugada y el Señor mandó a su Espíritu Santo y hubo predicaciones, hubo predicadores que expusieron la palabra de Dios y se convertían miles de personas. ¿Y hoy en día cómo es? Hoy en día en las iglesias cristianas y aún en las iglesias evangélicas ya casi no se ora. Ya casi no se estudia la palabra de Dios. Hoy en día, por tanta tecnología, a veces como que nos hace un poquito daño. He escuchado a muchas personas que no sacan tiempo para orar porque el tiempo ya no les alcanza. Entonces algunos dicen, no, pues yo como no tengo tiempo, me voy para el trabajo y como en el celular tengo la aplicación para escuchar un sermón, para escuchar la palabra de Dios, mientras que voy caminando, mientras que voy para el trabajo, lo voy escuchando. Y de esa forma me alimento. Déjeme decirle, no es lo mismo. Es bueno, no voy a decir que sea malo. Pero qué bueno sería que usted, Señor, aquí estoy, de rodillas, leyendo tu palabra, fortaleciendo mi vida espiritual y ahí sí salgo de la casa. Mis queridos, la oración de madrugada es un momento especial porque está en silencio todo. Usted se puede concentrar mejor. Las primeras horas debemos de colocar a Dios. La reina Isabel dijo en cierta ocasión, lo que yo a más le temo son a los cristianos, pero es que a los cristianos que se arrodillan para orar. Porque hay muchos cristianos, muchos dicen ser cristianos, pero no todos tienen una vida de oración. Satanás, vuelvo a compartir otra frase que me impactó bastante. Dice, a Satanás no le tiene miedo a los que profesan ser cristianos. Él le teme a los cristianos que se arrodillan a orar todos los días. A eso sí les tiene miedo. Porque saben que detrás de él está el Señor Jesús. Y cuando tú recibes poder de lo alto, vas a vencer en todo. Pregunto, para ir terminando en esta hora, ¿cuántas veces tú has salido sin orar? Yo sé que muchas, yo le soy sincero, muchas veces yo no he orado en la mañana y me he ido a trabajar y he fracasado, he pecado en ese día, he tomado malas decisiones, pero no quiero seguir haciéndolo. Quiero formar el hábito, cada día le pido al Señor que me ayude a orar de mañana, de madrugada, porque si lo hago, mi vida espiritual se va a fortalecer. Y yo le animo a ustedes, hagan un pacto con el Señor. Quizás muchos ya lo tienen, no estoy diciendo que ustedes no estén orando de mañana, pero si lo tienen, les animo a que cada día se fortalezcan más. Y los que aún no lo tienen, los animo a que hagan un pacto con el Señor y hagan un pacto con sacrificio. La Biblia dice que cuando hacemos pactos para el Señor con sacrificio vamos a ver grandes cosas. Dígale al Señor, Señor, yo casi no oro, casi no comparto contigo en la madrugada. Así que ayúdame a acostarme más temprano y ayúdame a levantarme temprano, 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, 4:30 la hora perfecta para usted orar. Y si usted lo hace, va a experimentar algo que quizás no ha experimentado hasta el momento. Aférrese a la oración, es el arma más poderosa e invencible. ¿Cuántos en esta hora quisieran decirle al Señor, Señor, ayúdame a formar un hábito de oración? Y yo le animo a ustedes, mis queridos hermanos jóvenes del Ministerio Yanisi, formen hábitos de oración, hagan un pacto, si lo tienen, amén. Y si no lo han hecho, diga, bueno Señor, vamos a orar,
Nos vamos a proponer entre todos una semana de oración. Todos nos vamos a reunir a las 4 de la mañana. Vamos a orar todo el ministerio Yanisi por estos pedidos. Vamos a orar por este propósito, por este proyecto. Pero que sean todos. Que llueve, truene, pase lo que pase, usted va a estar de rodillas a las 4 de la mañana. Y van a experimentar una gran bendición que Dios tiene para ustedes. Les animo a que nunca salgan a dar estudios bíblicos, nunca salgan a predicar sin haber pasado un día en oración de madrugada. Dios les bendiga a todos ustedes, les animo. Recuerden, el poder o el arma más poderosa e invencible está ¿dónde? En la oración. Dios les bendiga a ustedes. Vamos entonces a orar para pedir al Señor que nos guíe cada día a hacer tu voluntad. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, tú nos hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, el secreto o encontramos el arma más poderosa e invencible que es la oración. Y si la utilizamos, Señor, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a crecer más de lo que estamos ahora. Tenemos muchos planes, Señor, evangelísticos, misioneros, de servicio. Queremos ponerlo en tus brazos de amor, Señor. De manera especial te pido por el ministerio Yanisi para que lo bendigas en gran manera. Por todos los jóvenes, los hermanos, las familias que lo conforman. Permita que este ministerio, Señor, sea un ministerio de oración. Sea un ministerio consagrado. Un ministerio que tendrá gran alcance. Va a impactar a muchas personas. Va a llegar a muchos territorios. Porque es un ministerio que depende de ti, Señor. En tus manos coloco todos los proyectos que hay. Coloco los recursos que se necesitan, Señor, para que tú puedas impartir a este ministerio esta bendición especial. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo orar. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos sacar más tiempo para orar. Y de esta manera, Señor, podamos abrir nuestros ojos espirituales y poder conocer, Señor, y poder frustrar los planes del enemigo. Pero queremos colocarnos en tus brazos de amor cada día. Gracias por escucharnos. Síganos bendiciendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.